Hola, buen día. El día de hoy vamos a ver el tema número 1, aplicaciones web, Internet y servicios web. Todo el inciso 1 de introducción, fundamentos de la web y la evolución de la web queda de parte del estudiante revisarlo y estudiarlo. El inciso número 2, que son las páginas web, nos indica una definición de la página web y nos dice que una página web es un documento digital el cual puede incluir audio, videos, textos, imágenes o combinaciones de todas ellas, en donde se puede acceder a una página web a través de un navegador web que tenga una conexión activa a Internet. El objetivo de las páginas web es brindar información. Puede ser a una persona, a un grupo de personas o a varios grupos de personas. Esta nos permite una interacción con el usuario. Un ejemplo de ello puede ser las redes sociales, los foros, páginas web de inmobiliarias o instituciones gubernamentales. Para las páginas web tenemos dos tipos. Hay páginas web estáticas y páginas web dinámicas. Las páginas web estáticas son un tipo de página web en donde el contenido que ella tiene no se modifica y se carga de la misma manera para todos los usuarios que visiten esta página web. Esto lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo que tenemos acá. Vamos a copiar este fragmento de código del ejemplo número 1. Vamos a abrir un bloc de notas, lo vamos a pegar, vamos a guardarlo, le vamos a colocar ejemplo 1 y le vamos a colocar de extensión .html. Quiere decir que lo que estamos creando acá, este documento que estamos creando, va a ser una página web por tener la extensión .html. Y a su vez es una página web estática porque su contenido nunca va a cambiar. Guardamos el documento, vamos al directorio, buscamos y abrimos el archivo que hemos guardado. Como podemos ver acá, este fragmento de código que acabamos de hacer aquí nos da una estructura de HTML en donde le decimos o le colocamos un texto estático. Este texto, cada vez que yo ingrese al archivo o abra el archivo, siempre voy a ver el mismo texto. A esto le decimos una página web estática. Todas las veces que yo entre en este archivo, su contenido siempre será el mismo. Ahora bien, veamos la definición de una página web dinámica. Al contrario de una página web estática, una página web dinámica es un tipo de página web en donde su contenido sí es modificable, lo que permite interactuar con el usuario. Esto quiere decir que su contenido puede cambiar en cualquier momento y puede cambiar para cualquier usuario. Ahora veámoslo con este otro ejemplo. Hacemos los mismos pasos, copiamos el fragmento de código, que en este caso está en el ejemplo número 2, lo abrimos un nuevo archivo, lo copiamos. Acá hay que tener un poco de cuidado al momento de copiar y pegarlo. Hay que acomodar un poco
digamos, las líneas, para que así no nos dé ningún error el código al momento de verlo. Va. Ahora bien, ya teniendo el código copiado, guardamos el archivo como ejemplo 2. Es muy importante recordar de colocarle la extensión HTML para verlo como una página web. Y lo guardamos. Ahora bien, veamos buscamos en donde guardamos el archivo, lo abrimos y lo revisamos. Al abrirlo, vemos que nos indica la fecha actual de hoy y la hora actual que tengo en este momento o que mi computador tiene en este momento. ¿Qué pasa con esto? A esto le decimos una página web dinámica. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes hagan este ejemplo, puede ser que sea hoy mismo, puede ser que sea otro día distinto de hoy, o lo hagan en otra hora distinta de hoy. Al igual que si una persona está en otro país, también le va a cambiar, dependiendo de la zona horaria, le va a cambiar la fecha, le va a cambiar la hora. Por eso es una página web dinámica, porque dependiendo de si muchos usuarios la usan, su información no va a ser la misma. Ahora bien, tenemos un tercer ejemplo que queda de parte del estudiante revisarlo. Se debe hacer de la misma manera. Abrimos un bloc de notas, copiamos el fragmento de código, en este caso del ejemplo número 3, lo pegamos en el bloc de notas, guardamos el archivo. Es importante colocarle y recordar de colocarle la extensión .html para que el navegador lo reconozca como una página web. Y luego se abre y verán el ejemplo número 3. Acá en el documento de la clase hay una breve descripción de lo que hace el ejemplo número 3 y adicionalmente está el ejercicio número 1 para que lo hagan. Ahora bien, el inciso número 3, scripts. Un script es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje determinado que van incrustados dentro de una página web de modo que su intérprete pueda acceder a ellas en el momento en que se requiera su ejecución. Para reconocer un script debemos ver su etiqueta de apertura y su etiqueta de cierre. Vamos a llevar este concepto de script al ejemplo número 2 que ya hemos visto. Como podemos ver en el ejemplo número 2, tenemos un script y le hemos definido en qué lenguaje está escrito el script. El tipo de lenguaje, para este caso le hemos colocado JavaScript, pero puede ser también PHP. Para el caso de PHP hay una sintaxis alternativa en el cual podemos hacer un script de PHP, pero para que el navegador lo pueda leer, tenemos que tener un compilador específicamente para PHP. Si nosotros agregamos dentro del ejemplo número 2 un script en PHP, nuestro navegador no le es posible renderizarlo para que lo podamos ver. ¿Por qué? Porque el navegador por defecto
él compila y renderiza solo el lenguaje JavaScript. Es por eso que para PHP necesitamos descargarnos un programa en específico que nos compile lenguaje PHP para poderlo ver en nuestro navegador. Estos programas puede ser Laragon o como también puede ser SAMP. Continuamos con el inciso número 4, lenguajes. Y este se refiere a los tipos de lenguajes de script que existen. Y existen dos tipos: un lenguaje del lado del cliente y otro lenguaje del lado del servidor. El lenguaje del lado del cliente es cuando el intérprete ejecuta un script o varios scripts desde el mismo, sin necesidad de hacer alguna petición al servidor. Esto lo podemos ver más claro en el ejemplo número 2. Al ejecutar el archivo o la página web que hemos creado, se ejecuta el script, el fragmento de código con el script que tenemos allí, y lo podemos visualizar. Y este no hace ninguna solicitud al servidor. Tenemos varios tipos de lenguaje del lado del cliente. Al momento en que definimos nuestro script, ya sabemos que podemos definir con qué lenguaje lo queremos que funcione. Bueno, de parte del cliente tenemos algunos lenguajes que pueden ser JavaScript, TypeScript. Dentro de JavaScript y TypeScript tenemos Angular, React, Vue, Visual Basic Script, HTML, CSS. Hay otros más, pero estos son los más conocidos. Ahora bien, un lenguaje del lado del servidor es cuando el intérprete, al ejecutar el script o los scripts, necesitan hacer una solicitud a un servidor, esperar que el servidor les envíe una respuesta de la solicitud para luego ejecutar el script o hacer el funcionamiento correcto de este. Algunos lenguajes del lado del servidor tenemos a Node.js, que es una librería de JavaScript. Tenemos ASP.NET, que viene de Microsoft. Tenemos el lenguaje Perl. Tenemos el lenguaje PHP y también a Python. Existen otros más, pero estos son algunos conocidos. Ya hemos hablado de scripts, hemos visto algunos ejemplos y los hemos abierto con nuestro navegador y hemos visto los resultados. Ahora vamos a continuar con el inciso número 5, que es el navegador web. Un navegador web es un programa que interpreta la información de archivos y sitios web para que podamos ser capaces de leerla. El navegador web interpreta el código HTML. Es por eso que cuando ejecutamos y guardamos los dos ejemplos que ya hemos hecho, lo guardamos con la extensión .html para que nuestro navegador, al momento de abrir el archivo, pudiera interpretar ese código que tenemos allí y el usuario pueda verlo. Por eso es que decimos que un navegador permite la visualización de documentos de textos, bien sea ya con imágenes, con videos, información. Además, el navegador web de estas funcionalidades también puede tener vínculos o enlaces, que estos los podemos escribir y nos llevan de una página web a otra o de una dirección de internet hacia otra. A esto se le puede llamar navegación.
Es importante recalcar que todas las páginas web que abrimos desde nuestro navegador web, todas ellas o todos los enlaces que abramos en nuestro navegador web, todo está alojado en los servidores web, bien sean servidores locales, servidores pagos. Y es aquí en donde entramos al inciso número 6, que nos habla sobre los servidores web. Un servidor web es un ordenador remoto. Este ordenador remoto puede estar en nuestra casa, puede estar en una calle, puede estar en otro país distinto del nuestro, puede estar en cualquier lugar. Este ordenador puede tener cualquier tamaño, pero la funcionalidad de este ordenador remoto es que procesa, almacena, entrega información y es capaz de atender las peticiones de los usuarios y devolverles lo que les solicitan, siempre y cuando esto exista. Un ejemplo de esto puede ser cuando queremos acceder a una página web y vemos que la información que estamos solicitando o al abrir la página web nos dice que la URL no existe. Esto pasa que nosotros, siendo clientes, accedemos al enlace. Al acceder al enlace se hace la solicitud al servidor web en donde está alojado esa página que queremos abrir. El servidor web recibe la petición. Si existe la página web o si todavía está alojada la página web dentro de ese servidor web, él envía la respuesta. Y en el caso de que no exista la página web o la información que se está solicitando, el servidor web también enviará una respuesta, pero él envía una respuesta de la página no existe o la URL a la que está accediendo no existe. Y es por eso que vemos estos tipos de mensajes al momento de querer entrar en una página web. Es importante destacar que los servidores web utilizan el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP para responder a las peticiones de los usuarios a través de la web. Como lo expliqué anteriormente, al ingresar a una página web estamos utilizando el protocolo HTTP. Además de este protocolo, también un servidor web utiliza el protocolo simple de transferencia de correo, que en sus siglas es SMTP, para procesar todo lo referente al correo electrónico. Cuando ingresamos a nuestro correo de Gmail y enviamos un correo hacia otra persona, allí estamos utilizando el protocolo SMTP. Y también el servidor web utiliza el protocolo de transferencias de archivo, que en sus siglas es FTP. Y este se utiliza para procesar archivos de transferencia de datos y almacenamientos. Esto lo usamos comúnmente cuando queremos subir archivos o guardar documentos a un hosting o a un dominio o a un alojamiento que tenemos en la nube y queremos subir información hacia él.
Para hacerlo de una manera más segura, utilizamos un programa de FTP, nos conectamos al servidor de la nube y copiamos nuestros archivos, documentos o hacemos esa transferencia de datos para almacenar información que tenemos en nuestro computador y queremos mantenerla o que si se nos daña el computador no se pierda, y lo subimos a la nube a través de protocolo FTP. Acá en el documento de la clase pueden ver un ejemplo de todo el proceso que conlleva el protocolo SMTP, el que se utiliza para los correos. Yo les voy a dar un ejemplo de una web para que tengan cómo comparar o para entender un poco más. Supongamos que queremos iniciar en nuestra cuenta de red social de Facebook. Una vez ingresemos a la página web de Facebook, ingresamos nuestro correo electrónico, nuestra contraseña y hacemos clic en el botón iniciar sesión. Una vez hecho esto, estamos enviando una petición al servidor de Facebook. Esta petición contiene nuestros datos de acceso, que serían nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Y de aquí podemos armar una definición de petición, que es un conjunto de datos que un cliente, en nuestro caso el cliente somos nosotros, envía a través de Internet solicitando una respuesta determinada por parte de un ordenador remoto, que sería el servidor. Nosotros, al intentar iniciar sesión en Facebook, enviamos una petición al servidor. Ahora bien, ¿qué contiene esa petición? Esa petición contiene nuestra información del navegador, de dónde estamos enviando o queriendo acceder a Facebook, y adicional nuestras credenciales. ¿Qué ocurre con esa petición cuando el servidor la recibe? Cuando nuestra solicitud llega al servidor de Facebook, lo primero que hace es verificar si nuestras credenciales existen en la base de datos de usuarios de Facebook. Si estas credenciales hacen match y si existen, Facebook se asegura de que nuestra solicitud sea segura, no tenga ningún virus, y si es así, el servidor nos envía una respuesta satisfactoria o incorrecta, dependiendo de si nuestras credenciales son correctas o no. Una vez que Facebook recibe la respuesta de su servidor, si las credenciales están correctas, nos permite ingresar a nuestra cuenta de Facebook, y si nuestras credenciales son incorrectas, Facebook nos envía o nos muestra un mensaje o un error diciendo que nuestras credenciales son incorrectas. Ya sabemos que es un servidor web, que es una petición y que contiene una petición. Ahora veamos el inciso número 7, en donde hablaremos de esquemas de diferentes peticiones de página web. En el primer esquema tenemos una petición hacia una página web estática. Al querer ingresar en una página web estática desde nuestro navegador, el navegador envía una solicitud o la petición hacia el servidor
el servidor la procesa y nos envía una respuesta en formato HTML, ya bien sea con la página solicitada o con un mensaje de error diciendo que la página no existe. El navegador interpreta la respuesta enviada desde el servidor y nos la muestra en nuestro navegador. Ahora bien, veamos un segundo esquema en donde ya no es una página estática, sino una página dinámica con scripts con lenguaje del lado del cliente. Asimismo, desde el navegador ingresamos a la página web dinámica. Para este caso, el navegador envía la solicitud o la petición al servidor. El servidor verifica si la página web existe o si está alojada dentro del servidor, y dependiendo si está o no está la página web, nos envía una respuesta al navegador. El navegador interpreta la página HTML o la respuesta que nos envía el servidor, y dependiendo de la respuesta y suponiendo que la página sí existe, se ejecutan los scripts. En este caso, digamos que la página tiene script con el lenguaje del lado del cliente, con JavaScript, ejecuta los scripts y luego el navegador nos interpreta la respuesta que nos envía el servidor. Y podemos ver toda la información de la página y con sus scripts que en esta contiene. Y luego, por último, tenemos un esquema de una página web dinámica, pero con diferencia de los otros dos esquemas anteriores, es que este esquema nos indica que no tiene un solo script o un solo tipo de script, sino que tiene varios scripts, el cual contiene el lenguaje del lado tanto del cliente como del servidor. Ahora bien, al ingresar en esta página web dinámica desde nuestro navegador, el navegador envía una solicitud al servidor. El servidor, en este caso, como ya va a ejecutar script del lado del servidor, el servidor verifica que existe la página web, existe la información, ejecuta el script del lado del servidor. En este caso, el ejemplo es con un script con el lenguaje PHP. El lenguaje PHP, a su vez, tiene una base de datos en donde se va a traer información desde la base de datos. La base de datos recibe la información del intérprete, del script del lado del servidor. Si existe la información o no existe la información en la base de datos, le envía una respuesta al intérprete de PHP en el lado del servidor. Él, a su vez, le muestra la información o le envía la información al servidor. El servidor compila y crea, digamos, como un paquete de toda la información que ella tiene, y esa respuesta se le envía al navegador. El navegador interpreta toda esa información
que ya fue procesada en el servidor con sus scripts de PHP, con la información de la base de datos. El navegador la interpreta, ejecuta los scripts del lado del cliente, bien sea plugins que ya estén instalados o scripts con lenguaje de JavaScript, y luego interpreta toda esta información en nuestro navegador web y podemos ver la página web dinámica. Hasta aquí tenemos esta clase. Espero que la hayan comprendido. Hasta luego.